Es una honra para mí, nuevamente agradecido del pastor. Ustedes tienen un gran pastor. Pastor, yo creo que esa me tenía que haber sido más fuerte, ¿sí o no? Ustedes tienen tenemos un hombre de Dios en este lugar y se lo digo yo, que transité 6 años por algunas aguas de mucha incertidumbre, por algunas aguas de mucha búsqueda, y a veces uno tiene que perder para entender las cosas. Y Dios orquesta todo para un propósito. Yo que estuve fuera, puedo decirle que valoricen esta iglesia, valoricen este ministerio que ustedes tienen, porque el púlpito en el centro es lo más importante. Y ustedes tienen un pastor que predica la palabra de verdad. Amén. Así que, pastor, muchas gracias nuevamente. Hermanos, el mensaje que el Señor ha colocado en mi corazón para ustedes en esta noche tiene como título, si usted quiere anotar, consumado está. Consumado está. No sé si alguien ya ha escuchado esa palabra, consumado está. La vamos a estudiar. Me den solo un segundito que voy a colocar mi contraseña. El más lindo de la tierra. Ahora sí. Entonces, el título del mensaje en esta tarde, consumado está. ¿Alguien sabe quién dijo ese consumado está? Jesús. ¿Y él lo dijo en qué momento? Cuando él estaba en la cruz. Las últimas palabras de una persona antes de morir son muy importantes, ¿sí o no? Porque uno sabe que esa persona tal vez se va a olvidar de todo, pero no de las últimas palabras. Yo me recuerdo de las últimas palabras que me dijo mi padre antes de morir. Me recuerdo mucho de las últimas palabras de una tía mía también que era parte de esta iglesia antes de morir. Las últimas palabras son muy importantes. Y nuestro Señor Jesucristo, una de las últimas 7 frases que Él dijo fue: consumado está. ¿Qué significa consumado está? Ustedes me preguntarán. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es nuestra condición sin Cristo? ¿Está bien? Si yo sé que en esta iglesia se predica la verdad. Nuestra condición sin Cristo es muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos para Dios. Merecedores de una cosa: la ira de Dios. La paga del pecado es la muerte. Nosotros somos merecedores de esa muerte, porque todos hemos pecado. Pero tenemos una buena noticia. Tenemos una esperanza. Jesucristo, nuestro Señor, que se entregó en la cruz como un cordero inmolado y pasó por el sufrimiento más fuerte que una persona puede pasar, la ira de nuestro Señor, para que hoy nosotros podamos estar aquí levantando nuestras manos y glorificando su santo nombre. Amén. Solo un segundito que se me cerró todo esto y necesito seguir con el mensaje. Entonces, amados y hermanos, consumado está, es el mensaje de esta noche. Yo me recuerdo mucho cuando yo comencé a estudiar teología, me impresionó mucho la palabra consumado está, porque en el original es tetelestai. ¿Pueden decirlo conmigo? Tetelestai. ¿Y qué significa tetelestai? Tetelestai significa está pago. Tetelestai significa la deuda fue cancelada. Y el tetelestai era una palabra que se usaba, por ejemplo, cuando un amo le daba una instrucción o una tarea a su esclavo, y cuando el esclavo ya tenía todo listo, él decía: amo, tetelestai, está completo. Cuando un escultor estaba pintando, haciendo su escultura, cuando ya no tenía ningún error, él decía: ¿qué cosa? Tetelestai, está listo, está completo. Cuando el sacerdote ofrecía el corderito, él escogía el corderito más lindo, perfecto. Cuando él encontraba ese corderito, él decía: ¿qué cosa? Tetelestai. Y la palabra del Señor nos enseña en Primera de Pedro que Él es el cordero perfecto, sin mancha. Amén. Entonces,
Tetelestai, ¿qué quiere decir eso? Amada iglesia, solo un segundito por favor, que se me cerró esto. Ahora sí. Ahora sí. Misión cumplida. Misión cumplida fue una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ¿cuál misión? ¿Qué se completó? ¿Qué se pagó? Es lo que vamos a aprender en esta tarde. Fueron 7 las palabras que Jesucristo dijo en la cruz. Una de ellas fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Que se lo dijo a quién? Al ladrón. Una palabra de salvación. Cuando Jesucristo está en la cruz, también dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesucristo no solo enseñaba, Él colocaba en práctica lo que enseñaba. ¿Se recuerdan cuando Él dijo: oren por sus enemigos, pidan por aquellos que los persiguen? Él estaba viviendo en carne propia eso. Otra de las palabras que Jesucristo dijo fue en la cruz: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Que ya adelante vamos a aprender qué quería decir Jesucristo con eso. Una palabra de angustia. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, esa es tu madre. Una palabra de amor. Tengo sed. Jesucristo estaba nos enseñando que Él era un hombre como nosotros, que sufría y sentía las mismas necesidades humanas. Tengo sed. Y la palabra que vamos a estudiar hoy: está consumado. Consumado está. Todo está consumado. Entonces, cuando Cristo dijo consumado está, Él estaba completando algo. Está consumado del griego tetelestai, significa está pago. La ley del antiguo pacto estaba siendo cumplida. Ya no vivimos en la esclavitud de la ley, sino que en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Romanos capítulo 6 versículos 15 nos enseña: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Amados hermanos, estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí están los versículos. Genial. Hoy podemos tener un consuelo. Hoy podemos tener esperanza. ¿En quién? En Jesucristo. La palabra... muchas gracias, amigo. Gracias, amigo. La palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Nos dice la palabra del Señor: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, un cordero sin mancha y sin defecto. El precio por nuestra redención fue alto. No fue ni oro ni plata, fue con sangre. Sangre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él exclamó consumado está, fue un sonido de temblor para el infierno. Porque Satanás, quien creía que el plan estaba resultando a la perfección, Jesucristo le estaba dando el jaque mate. ¿Cuál es nuestra condición sin Cristo? Muertos para Dios, merecedores de su ira, enemigos de Dios. Esa es nuestra condición sin Cristo. Yo no sé cuál es tu condición hoy. ¿Cuántos estamos bajo la gracia? ¿Cuántos estamos con Cristo? Pero esa era nuestra condición. Y es la condición actual de las personas que están afuera, sin Jesús. El Evangelio, amados hermanos, es una buena noticia. Pero solo podemos entender la buena noticia cuando primero entendemos la mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Que somos pecadores. El salario del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Jesucristo en la cruz cumplió su misión y nos dio salvación gratis. ¿Cuál es el problema? Que no entendemos en totalidad la buena noticia
y la mala noticia. Cuando Jesucristo está en la cruz, la ira de Dios estaba siendo saciada. El libro de Romanos capítulo 14, 17. Romanos capítulo 14, versículo 17 me enseña: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, alguien tenía que saciar la sed de justicia de Dios, porque Dios es justo, ¿sí o no? Alguien tenía que saciar la sed de venganza de nuestro Dios de justicia. Ese alguien tiene un nombre y se llama Jesucristo. Por eso hoy estamos aquí. Por eso cantamos: te doy gloria, Jesús, amor sin condición, gracias por la cruz, porque Él experimentó la ira de Dios. Ira que tú y yo merecemos. Pero su amor fue mayor. Su amor fue incondicional. Y Él lo entregó en una cruz para nuestra salvación. Sin justicia no tenemos paz. Éramos enemigos de Dios. Usted puede decir: pastor, pero yo peco, entonces estoy separado de Dios. No. Jesucristo nos justifica. Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por tanto, cuando Dios nos mira, ¿qué es lo que Él ve? A su Hijo Jesucristo. Cuando Dios me mira a mí, Él no ve a un gordito que ahora está sudando demasiado predicando la palabra del Señor. Cuando Dios mira al tío Julio, no ve a alguien que está ministrando delante, cantando. Hermanos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Dios nos mira, ¿sabe lo que Él ve? La sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso decimos que es por gracia. Por eso decimos que estamos en un tiempo de gracia. Y por eso estamos aquí dándole gloria al Rey que vive, nuestro Señor Jesucristo. Entonces estábamos en deuda con Dios. Existía una deuda moral que el hombre estaba pagando. ¿Sí o no? Antes de Cristo, obviamente. Cuando Cristo paga la cruz, paga esa deuda en la cruz, no nos da chip libre para pecar, que es lo que algunos piensan. Bueno, Cristo ya pagó todo en la cruz. Ya la pornografía, la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio. Cuando tú reconoces eso, vas a escuchar el susurro de nuestro Señor diciendo: tetelestai, cancelada está tu deuda, ha sido pagado, yo pagué por ti. No debemos olvidarnos nunca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús pagó esa deuda de tal modo que hoy nosotros podemos colocar toda nuestra confianza ¿en quién? En Jesucristo. No en una iglesia, no en un pastor, en una placa de iglesia, no en un ministerio, en Jesucristo. Mi esperanza está en Jesús. Ya no hay más culpa en nuestros corazones. Ahora solo hay un corazón agradecido. ¿Cuál es nuestra respuesta a ese amor de Dios? Amarle y servirle. Es lo que menos podemos hacer, ¿sí o no? Pero nosotros queremos más demostraciones de amor. Señor, muéstrame tu amor. Y tenemos que recordar, mas Dios muestra su amor en que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. ¿Existirá alguna muestra mayor del amor de Dios? Hermanos, el verdadero problema ya fue resuelto. El verdadero problema, podemos tener problemas, pero el verdadero problema, que era estar separado de Dios, fue resuelto. Y tiene un nombre: la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa consumado está? Cuando Jesús dice está consumado, misión cumplida, está completo, ¿qué significa? Consumado está. Es porque se acabaron los sacrificios. El hombre estaba con deuda con Dios. Por eso él tenía que ¿qué? Llevar un corderito y sacrificarlo. Pero esa sangre, ¿me la va a robar? Tranquilo, gracias. Estaba abierta, chuta, disculpe. En el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios porque el hombre estaba en deuda con Dios. Pero esa sangre no era suficiente.
porque por algo se tenían que continuar haciendo, ¿sí o no? Entonces era como que estábamos pagando los intereses. Alguien ya sacó alguna cosa a crédito y lo dividió en muchas cuotas. Bueno, así era la deuda moral que el hombre tenía con Dios. El hombre iba haciendo los sacrificios. Cuando Cristo dice tetelestai, los sacrificios se acabaron. Él fue el cordero perfecto, inmolado, que entregó su sangre para redención de sus hijos. Amén. Entonces, los sacrificios del Antiguo Testamento eran parte de esa deuda moral que el hombre tenía con Dios. Por eso no había silla en el tabernáculo ni en el templo para que el sacerdote pudiera sentarse, porque los sacrificios tenían que continuar. Pero ¿qué es lo que me enseña Hebreos capítulo 1 versículo 3? Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice así la palabra de nuestro Señor: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo fue suficiente para arreglar este gran problema, que estábamos separados de Dios. Lo demás es segundo plano, ¿sí o no? Lo demás es parte del proceso. Lo demás es parte de la vida cristiana, amados y hermanos. Ningún sacerdote se había podido sentar porque no había podido terminar de pagar por los pecados del pueblo. Pero cuando el Hijo de Dios paga los pecados, tetelestai, Él termina. Él, nuestro sumo sacerdote, consumado está. En la clase que nosotros estábamos teniendo con la profesora Fanny, estábamos aprendiendo sobre la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y algo que aparecía en el librito es que Jesucristo aparecía de Génesis a Apocalipsis. Y vamos a ver una profecía que se cumple en la cruz, en el Salmo 22. Salmo 22, versículo 1. Vamos a ver, esta profecía se cumple en Jesús en la cruz. Y miren lo que él dice, les voy a explicar. Salmo 22, 1. Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora saltemos al versículo 6, que hay un detalle muy rico que quiero compartirles. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La palabra gusano en el original griego es la palabra tola. Y la palabra tola era un insecto que cuando era aplastado, cuando este insecto, casi derrumbo el templo, cuando este insecto era aplastado, lanzaba una tinta roja. Y esta tinta roja servía para teñir unos tejidos. Usted dice, la palabra del Señor no tiene palabras por tener. Jesucristo fue ese gusano. Jesucristo fue esa tola. Y su sangre no sirvió para teñir tejidos, sino para limpiar nuestros pecados, para hacernos aceptos por Dios, para decirnos: ven a mí, que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por su sangre. Aleluya. Fue por su sangre. Solamente por su sangre, por su grasa maravillosa. Y usted dice: pero este bicho tenía que ser aplastado. Cuando usted ve un bicho, una barata, ¿quién lo aplasta? Usted. ¿Y quién aplastó a Jesucristo? Dios. ¿No me cree? Vamos a la Biblia, Isaías 53:10. Isaías 53:10. Es uno de los versículos más fuertes que podemos encontrar en la palabra del Señor. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Es muy fuerte escuchar eso, porque yo digo: cuán ingratos somos. Dios, muéstrame tu amor. Es que ¿quién más prueba de amor
podemos tener, sino esa. Sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Las nuevas traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, ya lo dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarle y causarle dolor. Jesucristo fue esmagado, fue aplastado, fue quebrantado por voluntad de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Cuando Jesús fue aplastado, recibiendo la ira de Dios, esa sangre es poderosa para limpiar nuestros pecados. Esa sangre es poderosa para sacar toda culpa de nuestro corazón. Esa sangre es poderosa para que yo me pueda sujetar y esconderme atrás de esa cruz y seguir avanzando en mi caminar cristiano. Hermano, nuestra esperanza está en Jesús. Cristo es nuestra esperanza. Sin Cristo usted está fregado. Sin Cristo, hermanos, estamos perdidos. El otro día escuché algo. Cristo es todo lo que necesito. Yo le dije, hermano, está equivocado. Cristo no es todo lo que necesita. Cristo es lo único que tenemos. Hermanos, no hay otro camino en el cual podamos encontrar salvación, sino en nuestro Señor Jesucristo. Consumado está. Es una palabra de confianza. Confía en el Señor. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de estas pruebas que estoy pasando? ¿Cuál propósito tiene esta enfermedad, esta persecución? ¿Cuál propósito tiene este dolor en mi vida? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Si nosotros llegamos a decir eso, yo creo que no hemos entendido el Evangelio. Porque Dios no se olvidó de ti. Envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz. Él, como siervo obediente, aceptó la ira de Dios, y hoy tú te refugias en ese amor. Por eso les digo, el mayor problema ya fue resuelto, hermanos y hermanas. Hoy solo nos queda vivir, amarle, servirle, y como dice el libro de Romanos, confiar que todo nos ayuda bien, porque Él es un Padre bueno. Él es un Dios bueno, que sabe lo que sus hijos necesitan. Confíen en nuestro Señor, amados y hermanos. Consumado está, misión cumplida. El Señor va a terminar la obra que Él comenzó contigo. No pienses que Él te olvidó. No pienses que estás perdiendo tu tiempo. No pienses que nada de esto tiene un sentido. Si estás en este lugar fue porque su amor te llamó, te escogió, y estás aquí para darle gloria al Rey que vive, Jesucristo. Cuando Jesucristo dice tetelestai, consumado está, Satanás estaba siendo derrotado, fracasado y desautorizado, y ya no tiene más poder sobre nosotros. ¿No me cree? Veámoslo en la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 15. El enemigo es un enemigo con mucha perseverancia, pero el cual ya no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Y esa autoridad Él la perdió, no porque nosotros declaremos, arrebatemos o peleemos. Fue por la sangre del Cordero que Él vertió en la cruz. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque esa es nuestra esperanza, la cruz. Hermanos, sin la cruz, Jesucristo hubiese sido otro profeta más. Nuestra fe está baseada en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios no estaba cayendo en la trampa de Satanás. El Señor fue entregado a morir en una cruz, pero Dios tenía un plan. Satanás, en ese momento que Jesucristo estaba diciendo, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Yo creo que Satanás decía, yes, estoy consiguiendo mi objetivo. Satanás
decía, tú no decías que la semiente de la mujer aplastaría a la serpiente, pero yo soy la serpiente. Yo estoy aplastando su cabeza. Pero cuando Jesús está derramando esa sangre y Jesucristo dice, consumado está, lo que Satanás debería estar sintiendo en ese momento, yo no sé. Pero yo creo que si él tenía pelo, se lo estaba tirando. Porque él decía, ¿qué pasó? Y Jesucristo le dijo, jaque mate. Ya no tienes ninguna autoridad. La misión ha sido cumplida. Un hijo de Dios no puede tener miedo de las tinieblas. Cuando Él dice consumado es, las tinieblas fueron disipadas, amados hermanos. Satanás está derrotado. Él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Presta oídos a lo que el Señor te dice. Presta oído a lo que la palabra te dice. No escuches lo que el enemigo muchas veces quiere inducirte a que pienses. No escuches ni lo que tú mismo puedas decirte, porque somos seres corrompidos. Nuestra esperanza, como bien lo hemos aprendido, está en Jesús. Primera de Juan 3:8 me enseña: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Jesucristo en la cruz derrotó al enemigo. Jesucristo en la cruz le quitó la autoridad al diablo. Cuando Cristo murió en la cruz, Satanás podía acusar a los hombres del pecado, pero Cristo pagó esa deuda, le quitó el poder de acusar. ¿Y qué es lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1? Algo que me apasiona mucho leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que, es que aquí está la clave. Porque si yo estoy sin Cristo, estoy perdido. Pero como yo estoy en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y los que andan conforme al Espíritu y no a la carne. Hermanos, ya no hay más condenación para nosotros. 3 días después, Él resucita. Cristo le quitó el poder a Satanás, el poder de acusar y el poder de la muerte. La Biblia nos enseña, Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar, aleluya, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amados hermanos, para allá y terminando, Cristo pagó la deuda. Cuando Cristo dice tetelestai, está acabando con esa deuda moral que nosotros teníamos con Dios. Su sangre nos estaba limpiando de todo pecado, y Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. Él es muy astuto. Satanás quiere ir en contra de la gloria de Dios. Por eso Él desea que nosotros, como sus hijos, no sepamos estas cosas y le demos la tribuna que Él no se merece, porque Jesucristo ya lo derrotó. Y por eso Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Y me atrevo a creer, no sé, que lo dijo de una forma sarcástica. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Jesucristo venció, resucitó y nos ha llamado a lugares celestiales. Y en el cielo hay un lugar para mí y para usted también, amado hermano, si está en Cristo, que es la clave. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Cuando Cristo dijo tetelestai, consumado está, acabó con el pacto de la ley. Habían decretos. Dios es justo, ¿sí o no? Entonces, si Dios te miraba, Dios iba a ver. Dios es justo. Imagínate, Dios tuviera papeles con nuestros pecados.
yo creo que esta sala estaría llena, solo de los míos. Y de los de esta semana nomás, pues. Pero miren lo que dice Colosenses 2, 13, 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿os dio qué cosa? Os dio vida juntamente. No se trata nada de nosotros. Yo no tengo nada que ver, usted no tiene nada que ver. Fue su sangre, fue su sacrificio, fue Jesucristo perdonándoos todos los pecados. Yo creo que más de alguno necesita reescuchar esto. Tus pecados han sido perdonados. Ay, es que voy a apartarme de la iglesia porque pequé. Ay, que no voy a orar porque pequé. Hermano, tus pecados han sido perdonados. ¿Te cuesta dejar de pecar? Pídele a Dios. Porque tú mismo no vas a solucionarlo, la vas a empeorar más. Pídele a Dios. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Las tinieblas han sido disipadas. Solo ama, desea las cosas de Dios y va a ver que este caminar va a ser más fácil. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la... Claro, es que si sacamos la cruz, otra sería la historia. Fue en la cruz donde Cristo tomó la ley y la clava en la cruz y dice: está pagado, consumado está. No fue un final, fue un comienzo, el comienzo del nuevo pacto en su sangre. ¿Por qué la cruz fue necesaria? La cruz fue necesaria porque la caída de Adán provocó que la raza humana se pervertiera. Por medio de uno entró el pecado. Y por el pecado, la muerte. La cruz me hace ver la gravedad de mi pecado. Por eso cuando usted venga a la iglesia, amado hermano, no venga como: ¿qué voy a recibir hoy? No venga con esa actitud. No se sienta a ver qué es lo que el pastor me va a enseñar. Hermano, nosotros debemos llegar con temor de Dios, con agradecimiento. Deberíamos ser los primeros en llegar. Deberíamos llegar a las clases. Deberíamos estar más tiempo en la iglesia. Debería ser un placer estar con otros hermanos que tenemos el mismo sentir. La paga del pecado es la muerte. La muerte nos separó de Dios. Esa es la gravedad de nuestro pecado. La cruz fue necesaria para ver la fuerza del castigo para un hombre justo, santo y humilde. Cuando entiendo que yo merecía todo lo que Jesucristo pasó, entonces entendí el evangelio, entendí la buena noticia, ¿sí o no? Y eso me provoca que hacer la gran comisión, a predicar a otros la esperanza, el galardón, la fortaleza que encontramos en Jesucristo. La cruz fue necesaria porque había una deuda impagable que en el Antiguo Testamento no se pudo pagar. Solo Él, como siervo perfecto, pudo pagarla. La cruz fue necesaria para calmar la ira de Dios. Dios estaba irado con el hombre y la justicia de Dios necesitaba ser saciada, y fue saciada en Jesús. Y vamos a terminar en Romanos 5, porque después de todo esto vamos a entender Romanos 5. Si lo pueden colocar, porque no lo tengo aquí, por favor. Romanos 5, y vamos a orar. 5:1. Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Y dice: justificado. Bueno, ¿saben? Cuando yo iba a la escuela, yo llegaba muy tarde, siempre, y vivía muy cerca. Y mi mamá se iba al trabajo y yo, el muy descarado, volvía a la casa y me volvía a dormir. Entonces cuando mi mamá llegaba, yo me iba y volvía con mochila como que había ido a la escuela. Me funcionó, bueno, para que vea que Dios tiene misericordia de los pecadores. Entonces, un día me funcionó como una semana. Pero ¿qué pasó? Que la inspectora me descubrió y me dijo: si usted no trae a su mamá, usted no va a poder entrar. Lo primero que dije: Satanás se está levantando contra mí. Broma. Porque hasta para eso somos pillos, para encubrir nuestra falta y un pecado. Bueno, la cosa es que yo dije: chuta, ¿qué voy a hacer? Mi mamá en ese tiempo, bueno, sigue media
crazy, pero yo era más joven, entonces aún podía pegarme, y ahora no. Bueno, sí, bueno, la cosa es que sale y me mancha mi esposa, pero las dos me pegan. Bueno, entonces es broma, es broma. Entonces, ¿qué pasa? Que la inspectora me dijo, tiene que traer un justifica. Chuta. Mi mamá no me puede justificar, porque ella no va a aceptar lo que yo hice. Y no pude entrar al liceo. Falté casi una semana sin mintiéndole a mi mamá, hasta que ella descubrió, tuvo que ir al liceo y no me justificó, sino que me dio una buena paliza al frente de todos. Entonces la justificación es lo que nosotros explicamos. Cuando Dios te mira, ¿qué es lo que Él ve? A Jesús. Él te justificó. Si nosotros tenemos, tío Julio, ¿puede ponerse en pie, por favor? Rápido. Y Mirko, ven. Muy rápido, muy rápido. Si nosotros tenemos al tío Julio, es Dios. ¿Ok? Buena, cachetón. Y venga usted, amigo, también venga usted. Para hoy día sí. Entonces, tenemos a Dios. Lo saqué por el pelito blanco, por la barba, bueno. Y tenemos al Mirko, Jesucristo. Cuando decían que era feo, estaba verdad. Mentira, mentira. Y tenemos al pecador. Y tenemos al pecador. Mentira, primo, te amo mucho. Y tenemos al pecador. Entonces Dios, dedo de Dios, de Dios de Salvador Allende. Bueno, entonces el dedo de Dios dice, tengo que ser justo. Y como Él es pecador, pone cara de pecador. Bueno, normal. Mentira, amigo, mentira. El salario del pecado es la muerte. Por tanto, como Él pecó, Dios tiene que ser justo. Entonces, Él tiene que morir. Pero cuando decimos justificados, aquí tenemos pecado, aquí tenemos muerte, aquí tenemos perdón, obediencia, rectitud. Entonces cuando Dios dice, Él merece la muerte, Jesucristo dice, no pues, yo voy a sacar mi rectitud, se la voy a dar a Él. Voy a sacar mi obediencia, se la voy a dar a Él. Voy a sacar mi santidad, se la voy a dar a Él. Y voy a tomar, ¿qué cosa? Su pecado. Voy a tomar, ¿qué cosa? Su muerte, y se la voy a dar a Él. Y sucede un intercambio. El mismo Dios dice, chuta, dice, este no era el pecador. Pero ahora el Dios lo ve y le dice, no pues, yo veo que está limpiecito. Veo que está recto, puro. Y dice, voy a tener que coger a alguien si soy justo. Y cayó sobre Jesús. Por eso Jesús dice, Dios mío, ¿por qué? Porque Dios no puede habitar donde hay pecado. ¿Está entendiendo que todo es por gracia? ¿Está entendiendo que cuando usted ora, Dios no le responde porque es lindo? ¿Que Dios no le responde porque usted viene a la iglesia? ¿Que Dios le responde porque Jesucristo nos justificó? Aleluya, pueden tomar asiento y terminamos aquí. Justificados, pues por ¿cómo nosotros podemos recibir esa justificación? Por fe. Venga de su dinero. No. Haga esto. No. Esfuércese. No. Es por ¿Tenemos qué cosa? ¿Cuál era nuestra condición? Enemigos, pues. Estábamos enemistados con Dios, pero por la justificación, por el cambio, ahora yo tengo paz con Dios. Y aquí la Biblia nos dice, ¿por medio de quién? Versículo 2, para terminar. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Diga conmigo, firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Está pasando tribulación? Alégrese, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia, Señor. El otro, hermanitos. Y la paciencia,
prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, escuche esto, ha sido derramado. El amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, podemos leerlo juntos, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Querías una señal de amor de Dios? Ahí la tienes. ¿Quieres que el amor de Dios se manifieste en tu vida? Ya se manifestó. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su, ¿qué es lo que nos justifica? La sangre, la muerte. Por él seremos salvos de la ira de ¿quién? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, nos inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? ¿Quién? Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Oh, si es para mí, si es para Él, tiene que ser mucho más fuerte. Jesucristo, la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo, nuestra esperanza. En Jesucristo lo tenemos todo. Amado hermano, amada hermana, Dios les bendiga. Gracias.